Bueno, en un video anterior habíamos hecho este programa en LabVIEW, un instrumento virtual, el cual lo que hace es conectarse con un Arduino. En el caso mío tengo un Arduino Mega que está enviando dos datos a la vez y yo lo estoy graficando en una gráfica XY. Los datos que estoy enviando son distancia y iluminación. Entonces, a medida que yo en mi experimento voy corriendo la distancia, pues voy midiendo la iluminación. En este caso, pues están números aleatorios. Entonces, cuando yo le doy conectar, lo que va a tener simplemente son números al azar. Entonces, lo que está graficando son números al azar. Ahora, lo que yo quiero hacer es generar un archivo y que ese archivo, pues, me permita a mí ir escribiendo los datos que van llegando del Arduino para tener para esos datos, pues, de alguna manera hacerles un análisis después. Vamos a mirar el diagrama de bloques. Y entonces aquí, cuando iniciamos la comunicación, también podemos aprovechar e iniciar mi archivo, o sea, abrir el archivo que yo quiero escribir. Entonces vamos a las herramientas de escribir archivos y vamos a generar esta herramienta. Abrir, crear o reemplazar fila. Entonces vamos a dejar todo igual, pero aquí, donde dice operación, le vamos a decir que cree una constante. Si ustedes lo pueden crear un control, pero vamos a decirle que cree una constante. Y en lugar de colocarle abrir, lo que le va a colocar es reemplazar o crear con confirmación. Entonces él me va, si aquí le coloco una ruta, pues él va a tratar de usar esta ruta y va a tratar de buscar el archivo, va a tratar de crearlo en esa ruta. No me gusta usar tanto esa opción porque si cambio de computador y la ruta no existe, entonces el programa ya va a dejar de funcionar o me va a presentar errores. Entonces simplemente le digo que me muestre cuál va a ser esa ruta o yo voy a escribir en mi archivo. También, entonces aquí cuando ya le diga cuál va a ser mi archivo, él lo va a dejar con solamente con el nombre, no le va a colocar una terminal. Podríamos colocar esa terminal. Eh, pues no es necesario. De alguna manera es bueno decirle pues que va a ser un punto .txt, que va a ser un punto .dat o que lo haga el automático, digamos para cuando el que está programando o el que está mejor usando el programa se le olvida colocar la terminación. Igual si uno se le olvida colocar la terminación, pues lo que puede hacer es decirle al sistema que lo abra con el bloc de notas y el bloc de notas lo va a reconocer. Entonces tampoco es un problema muy grave. Ahora lo que voy a hacer es que a ese archivo que acabé de hacer o que acabé de abrir, le voy a colocar un encabezado, o sea, un título, la fecha, y le voy a colocar también como las dos columnas. En este caso, pues una columna va a ser la iluminación y otra columna va a ser la distancia. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí, y entonces le vamos a decir que vamos a escribir un, una fila de texto. Y aquí en este string es donde va a ir el texto. Entonces vamos a conectar de acá a acá. El ref, que es el que trae la dirección. Y ahora vamos a armar pues nuestro string. Entonces vamos a colocarle un título. Vamos a colocarle, por ejemplo, datos de distancia versus
tiempo. También pueden colocarle pues el título que ustedes quieran. Voy a generar la fecha para poder colocarla dentro de mi archivo y la hora con que muchas veces a las personas porque en un experimento o están tomando datos de un equipo les interesa tener la hora exactamente con los minutos, la hora, los minutos y la fecha con que fue tomada. Entonces aquí tengo varias herramientas que me pueden dar esa información. Entonces yo creo que el que mejor nos sirve es este. Entonces va a tomar la hora. Entonces en el uno está la fecha y en el otro está, digamos, la hora en que fue tomada. Y vamos a colocar el nombre de las dos columnas. Entonces en el uno está la distancia, digamos lo que en metros, y en el otro la iluminación en lúmenes. Pues ya cada uno, esto simplemente estamos pues como haciendo un ejemplo, o sea que realmente no tengo esas medidas. Ahora lo que voy a hacer es concatenarlos. Entonces voy a la herramienta de string, a la herramienta de concatenar y bueno, el título. Voy a colocar aquí la herramienta de enter, o sea, la herramienta de volver a llevar el carro o volver a iniciar pues desde el inicio de la hoja. Si no lo coloco, entonces la fecha y la hora van a quedar todas en el mismo reglón. Entonces la idea es cambiar de reglón. Vamos a las constantes y vamos a esta constante, que es lo que nosotros llamamos un enter. Ahora sí, coloquemos la fecha, coloquemos de nuevo un enter, coloquemos la hora, un enter, aquí voy a dejar otro espacio, o sea que voy a colocar otro enter. Ahora sí voy a colocar el nombre de las columnas y para finalizar y para que empiece a escribir otro enter. Y ya esto lo voy a escribir aquí en mi archivo. Entonces ya sé que estamos escribiendo eso que le acaba de decir que escribiera. Ahora vamos a escribir nuestros datos. Entonces, para escribir nuestros datos vamos a las herramientas, vamos a la herramienta de escribir, vamos a decir que vamos a escribir datos. Si ustedes se fijan, entonces si yo trato de pegar este con este, no va a pegar porque este es un tipo de ruta, este es otro tipo, entonces necesitamos convertirlo. Entonces vamos a las herramientas de guardar datos en archivo y tratemos de buscar un conversor. Vamos acá, y entonces necesitamos un repnum to path. Entonces un repnum a path. Entonces ya estamos escribiendo ahí. Está la parte del error. Vamos a colocarle la parte del error. La podríamos estar mirando si funciona o no funciona y hacerle lo que le hacíamos también a la comunicación serial. Aquí un error, lo conecté donde no era. Ya ahora sí. Ahora entonces aquí hay datos en 2D, o sea que va a escribir toda la matriz. Yo podría esperar y cuando le dé terminar que escriba toda la matriz que generó, pero eso me gastaría mucha memoria o
lo que hago es ir escribiendo dato tras dato. Entonces hagamos eso. Vamos a ir escribiendo dato por dato. Entonces vamos a decirle que vamos a escribir un array de una dimensión donde van a ir los dos datos que acabo de leer. Entonces, ¿dónde va a ir? La distancia, que dije que la escribí primero, y después va a ir la iluminación, que es la segunda columna. Y ese array lo vamos a colocar aquí donde dice array de una dimensión. Entonces cada vez se va a ir escribiendo ese array. Pero ese array está uno debajo del otro. Y yo quiero que esté uno al lado del otro. Entonces vamos a buscar por acá donde dice traspuesta, que lo trasponga. O sea, que lo voltee. Que en vez de escribir uno debajo del otro, escriba uno al lado del otro. Vamos a decirle crear, control, perdón, constante. Y entonces miren, si es falso, no lo transpone. Eso quiere decir que si lo cambiamos a verdadero, sí lo transpone. Y otra cosa que es bien importante cuando estamos escribiendo el archivo es decirle que me siga escribiendo en el archivo anterior. Entonces miren, si yo dejo esta, vamos a decirle que cree una constante, crear constante, arrastrar por acá para que se vea. Entonces miren, ahí dice, si está en falso es una nueva fila. ¿Qué quiere decir una nueva fila? Borra lo anterior y escribe lo nuevo. Mientras si entonces le coloco falso, perdón, verdadero, no me va a borrar lo anterior. Ya cuando el programa se sale, cuando el programa termina, o sea, cuando sale este while, cuando por fin llega pues hasta el final, la idea es cerrar ese archivo para que ese archivo no quede abierto, por lo menos en el computador gastando o digamos en un proceso de reservar memoria. Entonces vamos a decirle cerrar archivo, entonces close file. Y para que no nos aparezca este problema, porque si yo conecto este desde acá y lo conecto acá, me va a aparecer este huequito, entonces también lo va a colocar en el falso. Entonces, para no tener que hacerlo en los dos, simplemente la conecto desde aquí. Y lo mismo voy a hacer con la parte de error. Si queremos que se organice todo el programa, pues le podemos dar aquí en esta escobita. Entonces esta escobita nos va a organizar el programa de forma que sea más legible o de forma que sea más compacta. Le damos a la escobita y nos organizó, digamos, nuestro programa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar, pues, cómo funciona, cómo guarda el archivo y mirar el archivo. Vamos a darle run. Él me va a preguntar, ¿cierto? Él me va a sacar la, esta, este menú donde yo puedo buscar, así que aquí en descargas o en documentos, o donde ustedes quieran guardarlo, desde que tengan permiso para, para grabar ahí. Vamos a decirle datos, pues es un nombre cualquiera, punto txt o punto dat. O si lo dejan sin terminación, pues recuerden que les va a colocar un archivo que no tiene terminación y que ustedes le tienen que decir con cuál lo van a abrir. Entonces, le vamos a dar OK y entonces él está guardando los datos. Le voy a decir que termine y vamos a mirar cuál fue el archivo que me creó. Entonces abrimos un explorador, vamos a documentos, que fue donde lo creamos, aquí está datos. Entonces nos dio el título
nos dio la fecha, nos dio la hora, pero quedó todo en una sola columna. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos otra vez al LabVIEW y vamos aquí a cambiar el de transponer. Y en vez de entonces colocarlo verdadero, lo vamos a colocar falso. Seguro este ya lo está poniendo de forma como yo quiero. Y vamos a volver a mirar nuestro programa. Voy a cerrar este. Vamos a decirle que se llame datos.txt. Me tiene que decir que ya existe. Sí, lo voy a volver a reescribir. Está tomando los datos. Va a decirle que pare. Vamos a mirar de nuevo estos datos. Y ahora ya aparece datos, el título que le coloqué. Bueno, no era distancia versus tiempo, sino distancia versus iluminación. O sea que hay que cambiar ese título. La fecha, la hora y aquí las dos columnas. Aquí lo puedo separar más. ¿Cierto? Decirle al sistema que me lo separe más. ¿Cómo le puedo decir eso? Bueno, en vez de tiempo aquí es iluminación. ¿Y cómo le puedo decir que me lo separe más? Entonces aquí hay, vean, entonces aquí está porcentaje de, recordemos que porcentaje de es la forma de decirle que yo estoy escribiendo números enteros, porcentaje F que estoy escribiendo flotantes y pues y tendremos que recordar cuáles son las letras para cada una de las convenciones. Entonces, ¿cuántos? El delimitador, en este caso es un tabulador, si le puedo colocar más delimitadores o otros, o por ejemplo colocarle entonces 3 porcentaje de o 5 porcentaje de y eso me va a ir colocando los espacios en las columnas. Y así hago pues que el archivo sea más legible.